Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, como todos los miércoles, bienvenido a Plaza Pública Dende. El tema que hoy traemos a la Plaza Pública es el sistema eléctrico paraguayo. Creo que es importante que todos tengamos muy claro la importancia que tiene el sistema eléctrico para las personas, para las empresas y para el país. Sin un sistema eléctrico, sin la electricidad, las personas tendrían una vida muy poco digna. La electricidad permite que llegue la energía a las casas, permite de que la gente pueda tener equipamientos en el hogar que le permiten mucho mayor confort. Las industrias pueden tener maquinarias, equipos que hacen mucho más eficiente la producción. Y para un país es imposible pensar en el desarrollo y pensar en la reducción de pobreza sin un buen sistema eléctrico amplio e inclusivo. Para entender un poco el sistema eléctrico hay que dividirlo por partes. El sistema eléctrico, como todo sistema, tiene tres componentes. Un componente es la generación de energía, que puede ser hidroeléctrica, puede ser eólica, puede ser solar, puede ser atómica. Ahí se genera, diríamos, la energía, la electricidad. Esa electricidad hay que transmitirla desde el lugar de generación hasta el lugar de consumo. Se requiere transmisión. Las torres que vemos en los campos de Paraguay transmiten la energía desde Itaipú hasta Asunción. Generación, transmisión y luego en la ciudad la distribución a las casas, a las industrias. Si miramos esto, vemos que Paraguay tiene un sistema eléctrico que fue diseñado en el año 1964 con una ley donde se crea la ANDE y se le otorga a la ANDE el monopolio de los tres componentes del sistema: la generación, la transmisión y la distribución. Ahí comenzó Paraguay, diríamos, a desarrollar su sistema eléctrico. Creamos Acaraí, la primera hidroeléctrica creada por Paraguay con un préstamo del BID. Y luego vino Itaipú y vino Yacyretá. A partir de ese momento, el Paraguay se olvidó, la ANDE se olvidó del tema generación porque teníamos abundante energía. El problema era transmitir y distribuir. Y eso lo hizo básicamente hasta la década del 90 con mucha fuerza. El Paraguay se ha electrificado, diríamos, prácticamente la luz eléctrica ha llegado a todos los rincones del país. Y el tema generación quedó en un olvido porque hay todavía abundante energía. ¿Qué ocurrió a partir de 1990? Se producen dos fenómenos importantes que hay que conocer muy bien para entender el problema actual. Por un lado, hay que recordar que la tarifa que cobra la ANDE, al igual que cualquier empresa, el precio que cobra la ANDE por su servicio, debería cubrir los costos y dejarle un margen de utilidad que le permita reinvertir y ampliar el sistema. Así funciona cualquier empresa. ¿Qué pasó a partir de la década del 90? La ANDE tuvo ya no una tarifa técnica, una tarifa que determina los costos más la rentabilidad, sino tarifa política. Entramos en la era democrática, el precio de la electricidad es un tema fundamental para la gente, es un tema muy popular que no suba o que baje. Entonces se comenzó a manipular políticamente este precio y la ANDE comenzó a no tener la tarifa adecuada para cubrir sus costos y su necesidad de inversión. Por otro lado, en la década del 90, en el mundo, se crea el famoso consenso de Washington,
donde los organismos internacionales definen, era la época del libre mercado, de la época de Reagan, del Thatcher, y básicamente se acabó el financiamiento para infraestructura, que era la razón de ser hasta ese momento de estos organismos tipo el Banco Mundial y el BID, financiar infraestructura. A partir de la década del 90 no se financia infraestructura, lo que se dice es si quieren ampliar una ruta, concesionen, si quieren invertir en puentes, concesionen, privaticen. Esa tendencia vino de la década del 90 hasta entrado el siglo XXI, y la ANDE se quedó sin financiamiento. Aparte de una tarifa política, también sin financiamiento. Y bueno, ese problema viene arrastrando desde esa época. A partir del 2008 comenzó a recibir de vuelta financiamiento. Comenzó a recibir vía préstamos multilaterales, como vía la emisión de bonos. Pero el rezago que tiene la ANDE es un rezago muy grande. Un rezago muy grande en transmisión y en distribución. Y si miramos el horizonte ya cercano, también vemos que empieza a aparecer una tormenta, diríamos que sería allá por el 2030, una tormenta que básicamente nos dice que Paraguay comenzaría a consumir gran parte de la potencia que nos puede brindar Itaipú principalmente. Entonces Paraguay va a tener también de seguir invirtiendo, va a necesitar seguir invirtiendo en transmisión y en distribución, y a la vez tiene que comenzar a pensar en generación a partir del año 2030. Y todo eso tiene que ser, diríamos, financiado con tarifas. La tarifa tiene que ser la adecuada. Bueno, para hablar de estos temas, hoy tenemos a dos referentes muy importantes, al presidente mismo de la ANDE y a un experto en tema eléctrico, para ampliar y debatir durante esta hora en Plaza Pública este tema tan importante para las personas, una vida digna, para las empresas, para la producción y para el país, para el desarrollo y la equidad social. Espero que sea de utilidad esta plaza pública de hoy. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Alberto, por tu editorial. Efectivamente, tenemos dos invitados de lujo hoy para hablar sobre un tema muy, muy importante para nuestro país, que es básicamente el sector eléctrico. Muchas gracias, Félix Sosa, actual presidente de la ANDE, por acompañarnos y por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a usted, Jan, por esta invitación. Un saludo a los televidentes. Un placer, ingeniero Daniel, por compartir esta mesa de diálogo con usted. Gracias, Félix. Daniel Ríos, especialista también en el sector eléctrico, el ingeniero Daniel Ríos, e investigador del GICE. Gracias, Dani, por acompañarnos. Muchas gracias, Jan, a los amigos de ENDE por la invitación. Un honor compartir la mesa con el presidente de la ANDE. Bueno, queremos empezar contigo, Félix, y entender un poco mejor. Tuvimos una noticia en estos días, una noticia esperada, que fue todo el tema de la negociación de la tarifa de Itaipú. Básicamente, y también lo discutimos acá en este programa de Plaza Pública, lo que se ha conseguido es un fondo extra, digamos, para Paraguay, que el gobierno paraguayo tomó la decisión de destinarle a la ANDE. Estamos hablando de 140 millones de dólares. Así es. Usaba la analogía el director de Itaipú de que en realidad no tenemos que ver esto como el vaso vacío o el vaso lleno. Dice, se llenó el vaso, dice él, porque no existía este fondo, hoy existe y va para la ANDE. Y entendemos que esto es extremadamente importante para la ANDE. Y la pregunta es ¿por qué? Más allá de que, por supuesto, 140 millones de dólares puede ser importante para cualquier organización. Pero ¿cuál es la situación hoy de la ANDE, Félix? La situación financiera, la situación operativa. ¿Puedes explicarnos un poco cómo hoy se encuentra la ANDE? Sí, muy importante la consulta, Jan. Es así, fue una decisión muy importante para el Paraguay y principalmente para el sector eléctrico paraguayo, considerando que estábamos en una situación de indefinición de la tarifa de la Itaipú Binacional, que es fundamental para el funcionamiento de la Itaipú y también para la ANDE. Y el año pasado nosotros habíamos aprobado en el Consejo de Administración de Itaipú 2 convenios de cooperación financiera para el sector eléctrico paraguayo. De Itaipú a la ANDE. Primeramente 203 millones de dólares que se va a ejecutar en 5 años, de los cuales
El año pasado ya recibimos 20 millones de dólares, Ujú. de esos 203 millones de dólares. Correcto. Posteriormente, el 28 de mayo, nuevamente el año pasado, otros 100 millones de dólares, justamente para poder continuar con las inversiones en infraestructura eléctrica. Correcto. Y con esta definición de la tarifa, lógicamente se pudo financiar eso. O sea que en ese momento nosotros no teníamos financiamiento, estaba aprobado, teníamos el presupuesto, pero sin financiamiento. Ahora, con esta tarifa, se pudo financiar ese aporte financiero para el sector eléctrico paraguayo. Okay. ¿Y por qué es importante eso, Jan? Porque la ANDE, lastimosamente, no hizo las inversiones que tenía que hacer en infraestructura eléctrica desde el comienzo. Es decir, nosotros tenemos grandes generaciones en las binacionales, energía limpia y renovable, pero lastimosamente no tenemos el servicio que todos nos merecemos. ¿Por qué? Porque no se hicieron las obras en su momento. ¿Y por qué no Tanto se en hicieron? transmisión y en distribución. ¿Por qué no se hicieron? Porque la tarifa siempre fue insuficiente. Entonces realmente para mí es una decisión muy importante del gobierno de que un ingreso adicional en las binacionales, y en este caso en la Itaipú binacional, se destine a su sector. Okay. Para que la energía utilizada, para que la energía generada en las binacionales pueda llegar hasta el último rincón del país, pero con calidad, ¿verdad? Históricamente, ya para tener una idea, hasta el año 2008 aproximadamente la inversión llegaba hasta 50 millones de dólares. Era totalmente insuficiente. Anual. Anual. Okay. Y la necesidad en esa época era 200 millones de dólares. En esa época. Entonces, posteriormente, a partir de ese año, sí comenzamos a mejorar el nivel de inversión. Ujú. ¿Pero cómo? A través de préstamos. Okay. No había forma con recursos propios, porque No la tarifa es insuficiente, Es insuficiente. se tomaron préstamos. Así mismo es. A pesar de que el año pasado nosotros llegamos a un récord de ejecución de obras por 311 millones de dólares. Con todo eso todavía es insuficiente porque tenemos un plan maestro con un horizonte de 10 años, pero tenemos muchas obras rezagadas también. Entonces, ¿Cuánto hay que invertir anualmente para ponerse a tono, digamos? bueno, el plan maestro de la ANDE con un horizonte de 10 años para la línea de transmisión, distribución y generación, en los siguientes 10 años la necesidad de inversión en el sector eléctrico paraguayo es de 6.500 millones de dólares. 600 al año más o menos. 600 millones por año es lo que habría que invertir para cumplir con el plan que tiene la ANDE. Así mismo. Si eso se cumple, tendremos como un sistema más sólido. Totalmente. Que le va a brindar Es un lo servicio ideal. de calidad. Eso es lo ideal. Es lo ideal. Okay. Inclusive puede ser un poquito menos, pero es lo ideal que nosotros proyectamos para tener un servicio De calidad. de calidad. ¿Ese Por plan cierto, cuándo sí. se elaboró, Félix? El año pasado lanzamos. Ok, ya pasaron 2 años del plan. En Así esos es. 2 años se cumplió, en el año pasado y el año 21, se cumplió el nivel de inversión que estaba establecido en el plan. Todavía no. No. Para tener una idea, el año antepasado, en el año 2020, nosotros llegamos a ejecutar 270 millones de dólares. ¿Y tenía que ser? Más Y o bueno, menos 600. en promedio es 500 500 aproximadamente. más o Tampoco menos. puede saltar, ¿verdad? Entiendo. ¿No es cierto? ¿Y este año? Pero de todas maneras es mucho más de lo que se venía ejecutando. La inversión mayor se había registrado en el año 2014 aproximadamente de 220 millones de dólares, ¿verdad? El año pasado llegamos a 311 millones de dólares. Y nuestra meta este año es superar los 311 millones de dólares nuevamente para ir avanzando en infraestructura eléctrica. Es lo que realmente es la única forma de tener el servicio adecuado y tener en el territorio paraguayo toda la potencia Clarísimo. y energía de las binacionales. Entonces, para entender un poco, Sí. esta decisión que ha tomado el gobierno paraguayo de destinarle a la ANDE estos ingresos extraordinarios que se tuvo en Itaipú a partir de esta negociación de la tarifa, el gobierno podía haber dicho, no, vamos a destinar a otra cosa, qué sé Sí. yo, infraestructura vial. Así mismo Pero ha es. tomado la decisión de destinarle a la ANDE porque realmente la ANDE se encuentra en un proceso de falta de capacidad de inversión. Falta de veni- inversión. De inversión, Sí, falta así de es, inversión. así es. Ha utilizado recursos de préstamos, no Así tiene mismo es. recursos propios, vamos a hablar después del tema Así- tarifario, así es. y esto le complementa y le da un poco de aire para continuar con ese proceso de inversión. Así mismo es. Correcto. Y aún así, estamos todavía por debajo de lo que se debería invertir de acuerdo al propio plan que la ANDE se estableció, que es más o menos
6.500 millones de dólares en 10 años, Así que es. hace un promedio de 500, 600 por año. Así mismo es. Ahora estamos en 300 y algo. Esto es casi un récord en relación a lo que Es se récord. invertía. Es récord. Sí. Y el año pasado fue 200. No, el año pasado 300. 300 y este año va a ser más. Así es. Ok, perfecto. Vamos a quedar un ratito ahí y después Sí. quiero volver un poco al Sí, tema tarifario. sí. Dani, ustedes son investigadores básicamente del funcionamiento del sistema eléctrico. ¿Qué es lo que ustedes evalúan de este funcionamiento? Porque hoy nosotros somos orgullosos como país de la gran generación que tenemos de energía renovable. Eso debería ser atractivo incluso para inversión y ese tipo de cosas. Pero como bien explicaba el presidente de la ANDE, tenemos problemas en transmisión y en distribución. ¿El problema tiene que ver solamente con el tema financiamiento que bien explicábamos o también hay toda una lógica de regulatoria o de funcionamiento del sector que se podría hacer de otra manera? Bueno, nosotros dentro de lo que es el trabajo que hacemos en la universidad, estudiamos, hasta si se quiere, 3 aspectos. El Sí. aspecto, digamos, que tiene que ver con lo técnico, analizar si las obras contempladas respecto a la proyección de la demanda sirven para que el sistema aguante realmente, por un lado. Luego está el tema de políticas públicas respecto a la tarifa, en el sentido de entender un poco de dónde pueden venir esos recursos. Correcto. Y luego el problema principal, que es cómo hacer que la ANDE pueda ejecutar ese gap de 300 o 400 millones, ¿verdad? Porque una cosa es que tengamos el plan, otra cosa es que tengamos la plata y otra cosa es que podamos ejecutar la plata, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que desde el punto de vista técnico hubieron grandes avances. Esa inversión se condice con obras que tocan, digamos, lo que es la vida cotidiana de las personas. Ahora, hasta si se quiere, resulta en situaciones, digamos, climatológicas adversas, donde el sistema de distribución sufría mucho, el sistema está mucho más robusto últimamente y hay indicadores que se sacan anualmente que pueden reflejar eso, ¿verdad? Entonces, eso fue un esfuerzo que ya se viene haciendo de hace 5 o 10 años, según tengo entendido, tiene que ver con el reemplazo principalmente de cables desnudos a cables protegidos. Entonces, el enfoque estuvo en distribución, es decir, que se pueda entregar la energía al consumidor final, lo que ya tenemos. Ahora entendemos que hay que dar, digamos, el otro salto, que es que podamos utilizar por lo menos lo que ya tenemos. Eso significa transmisión y transformación. Sí, para entender un poco para la gente, la generación es Itaipú, Yacyretá, Acaragua. Lo que tenemos todavía... Después, ¿qué es transmisión y qué es distribución? Así en pocas palabras para que la gente entienda bien. Transmisión es que podamos traer la energía a gran escala desde Itaipú hasta Asunción, hasta los centros de consumo, digamos. Correcto. O sea, se podría traer a través de los cables de baja tensión, pero eso conllevaría muchísimas pérdidas. Okay. Para que ese que transporte energía sea de manera eficiente, hay que elevar la tensión y traer a través de esas grandes torres que tenemos. Correcto. El gran salto que hubo en ese sentido fue en el año 2012, cuando se inauguró la primera línea de 500 kV. Eso se permitió que se pueda traer un gran bloque de energía con mínimas pérdidas. Y eso, para poder dar el salto, se requiere robustecer ese sistema en términos de otra línea de 500 kV en paralelo de Villa Ayes a lo que es Hernandarias. La línea que ya está, digamos, construida de Yacyretá hasta Villa Ayes. Y luego también hay un tema importante que está contemplado dentro del Plan Maestro y que generalmente no se habla mucho, que es el funcionamiento en paralelo de los sistemas brasileño y argentino a través del sistema eléctrico paraguayo, que conlleva la obra emblemática que es la subestación Iguazú, también la subestación Valenzuela, a través de esas 2 obras que son subestaciones y un refuerzo en la línea de 500 kV. A través de esas subestaciones el sistema está, digamos, previsto que aguante no solamente la proyección de demanda de Paraguay, sino también la operación en conjunto con Argentina y Brasil en virtud de Entonces, una si integración eso lo energética. hacemos, vamos a preguntarle después a Félix, vamos a tener un sistema robusto para transmitir, traer la energía desde los centros de generación hasta Asunción, digamos, los principales centros de distribución. Y después, eso es transmisión. Para usar nosotros Sí. y para poder interconectarnos también con los vecinos. Ok, eso es transmisión. Eso ¿Y es transmisión. distribución? Distribución conlleva sobre todo lo que ya mencioné, que es el uso de conductores más confiables, que son compactos. Acá tenemos en Asunción, como, no tanto como otras capitales, tenemos mucha vegetación y eso en un ámbito de cables desnudos es muy, digamos, no es amigable, en el sentido que las ramas tocan los cables, hay un cortocircuito. Ese es el problema que había con el viento, con las tormentas, etcétera, ¿verdad? Y eso mejoró mucho. Eso mejoró con los cables que son un poco más compactos y que tienen, digamos, una cobertura del metal, digamos, para... Ok, para que- entonces, desde el punto de vista técnico, hemos tenido mejoras y hay planes para la transmisión más robusta, la distribución, por lo que mencionaste de los cables,
técnico. Y después hablaba del otro tema del estudio de ustedes, es el tema financiero. Hay un plan, hay recursos de alguna u otra forma, pero evidentemente tenemos todavía un escollo. Y ahí hay que hablar, digamos, de la forma. Nosotros lo que podemos plantear para analizar es la forma en la que se establece la tarifa, que es la que pagamos todas nuestras casas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es atribución de la ANDE definir las tarifas, pero eso necesariamente pasa por un filtro que involucra al equipo económico nacional, donde está el Ministerio de Hacienda, y luego eso se promulga a través de un decreto, ¿verdad? Entonces, generalmente por eso cuando se habla de que la tarifa es política dentro de la ANDE, conlleva, digamos, de alguna forma una negociación con otras instituciones en donde no se puede implementar la tarifa técnica seguramente, y ahí seguramente el presidente mejor lo que yo va a explicar, ¿verdad? Pero evidentemente ahí es que ocurren esos rezagos que se tendría que encontrar la forma de articular cómo se puede llegar a una solución que favorezca a todos. Correcto. Entramos un poco en el tema de tarifa, Félix. Esto que estaba diciendo Dani, ¿verdad? Porque en teoría la institución llamada ANDE, con su tarifa, debería ser capaz de enfrentar los costos operativos de operar la ANDE y también generar recursos para poder invertir. Así mismo. Habrá siempre préstamos, ¿verdad? Pero no puede depender solamente de los préstamos. Así Eso, es. me has dicho, no ha ocurrido. ¿Por qué no ha ocurrido? ¿Cuál es la historia de la tarifa en Paraguay? Y bueno, y lastimosamente, como decía Daniel, la tarifa es una tarifa política, no una tarifa técnica. Nosotros anualmente realizamos el costo total de la ANDE para poder definir la tarifa, donde lastimosamente no se cumple hace bastante tiempo la ley 966 de la ANDE, donde indica claramente que la ANDE tiene que tener una rentabilidad de 8 a 10% sobre su activo inmovilizado. Eso dice la ley. Eso dice la ley. 8 al 10% de rentabilidad. ¿Y cuánto es el activo inmovilizado? ¿Qué se Está por los contempla ahí? 3.500 millones de dólares aproximadamente. Esos son las torres, los cables, Sí, todo lo que tiene la ANDE. Todo lo que tiene la ANDE. 3.500 millones de La dólares ley dice que aproximadamente. ser un 8% de esos 3.000 millones de rentabilidad tiene que tener la ANDE. Para poder invertir. Que son más o menos entonces 250 millones de dólares por ahí, debería tener. Un poquito más. Un poquito ¿verdad? más. Eso no lo tiene. 350 millones de dólares. 350. Así mismo es. Debería hoy. Hoy. ¿No es cierto? Entonces eso hace rato no se cumple. No se cumple. No se cumple. Entonces siempre estamos por debajo. Algunas veces negativo, otras veces un poquito más arriba. ¿No es cierto? Entonces, de hecho, el problema fundamental es el tema tarifario. O sea, que ninguna empresa, porque la ANDE funciona como una empresa privada. Claro. En el sentido que tiene que tener su propio recurso para sostener y también paga impuestos como cualquier otra Cualquier empresa, empresa, ¿verdad? sí. Entonces, ese es un tema fundamental. De hecho, ahora, después de la definición de la tarifa, nosotros estamos haciendo un estudio ahora con la gente del BID, con el apoyo del BID, de una estructura tarifaria a los efectos de definir los costos y definir una nueva tarifa. Pero de hecho, eso va a depender mucho de la tarifa de Itaipú, considerando por qué es importante. Porque la compra de energía representa el 60% dentro de su costo operativo sin inversión. Ok. Entonces Dentro es del algo costo de la fundamental. ANDE. Así es. Entonces algo fundamental. Y también el tipo de cambio es muy importante, porque todos los gastos de la ANDE más compra de energía aproximadamente representa el 70% en dólares. Para entender Entonces, un poco esto, sí. Félix, a grandes rasgos, los ingresos de la ANDE son lo que la ANDE cobra Por el servicio prestado. servicio de prestado de Así es, energía, así es. residencias, industrias. Así es. En guaraní. Así es. ¿Cuánto al año recauda ANDE en concepto de ventas, su principal ingreso? A grandes rasgos. 900 millones de dólares. 900 millones de dólares. Así es. ¿Y 900 el millones. costo operativo de la ANDE cuánto es? Y el costo operativo, bueno, 900 millones de dólares y nosotros tenemos, para tener una idea, está por lo aproximadamente 800 millones de dólares, 850 millones de dólares. Ese es el costo de la ANDE. 800 millones de dólares en promedio. Eso ya incluye la compra de energía de Itaipú Completo, y sí, Acelera. sí, Y ya te sobra incluye. ahí 50 nomás ya. 50 y ponerle 80 aproximadamente. 80, que está bien. lejos de lo que la ley dice que tiene que sobrar más Así, o menos 300. así mismo. Y ahí tenemos, en esa ecuación tenemos dos posibilidades. Sí. O aumento mi ingreso Sí, o disminuyo mi costo. ¿Verdad? Sí. Mi costo no puedo disminuir tanto no puede disminuir tanto porque para tener una idea. porque gran parte depende de la compra de Itaipú, que tiene Así. una tarifa determinada. Y el factor fundamental, digamos, el que tiene más peso justamente es la compra de energía.
Que es el cuánto El por ciento 60%. de ese tus 800 millones de dólares de 60%. costo, 60% de la compra de energía. casi 500 millones de dólares. Por eso 480. que ahora, con la reducción de la tarifa de 22.60 a 20.75, la reducción Sí. de costo en compra de energía de Itaipú es de 40 millones de dólares. Eso es lo que se ahorra la banda. Su costo baja en 40 millones de dólares en compra de energía. En compra de energía este año, Ok. el año 2022, Sí, desde Itaipú. sí, correcto. No hay forma de bajar otros costos, ¿verdad? La Y- ANDE y es una hemos- empresa que es bastante ya eficiente. Pregunto eso porque Ah, uno sí. podría decir, bueno, No. pero tus costos son muy altos, No, ¿por no, qué no no. bajabas costos? No hay Lo- mucho margen. En los estándares internacionales, el funcionamiento de la ANDE en términos de su operativa es algo bueno. Bueno, nosotros tenemos una empresa muy similar en la región, Sí. que es UTE de Uruguay. Ok. Es una empresa que atiende casi la misma cantidad de clientes. Es una empresa, digamos, que también se encarga de la generación, transmisión, distribución de energía y comercialización de energía. Es una, digamos, está verticalmente organizada, digamos. Sí. Entonces, nosotros estamos en cantidad de funcionarios mucho más eficiente con relación a UTE, por ejemplo. UTE de Uruguay. Así es. Es una empresa de referencia, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo lo que definitivamente sí tenemos algo que mejorar Sí. y mucho el tema de reducción de pérdida. Que te afecta el ingreso, ¿verdad? Así es, En la ecuación te afecta el ingreso. y reducción de pérdida tenemos la reducción de pérdida, las pérdidas técnicas y las pérdidas comerciales. La pérdida técnica es tu infraestructura que sea Así capaz de transmitir correctamente Así la energía. mismo es. Cuestiones físicas. Así mismo. Y tenemos... Y ahí están lin- muy lejos de los benchmarks, de los parámetros sí, internacionales. no tan lejos, pero sí nos falta. Principalmente en el área de distribución. Como dijo Daniel, en transmisión estamos en mejores condiciones hoy en día porque tenemos 2 líneas de transmisión en 500. Se está construyendo grandes obras en Ok. este momento en transmisión. Pero en distribución sí tenemos realmente muchos problemas en la zona rural, donde tenés kilómetros de líneas en distribución. Ok. Tenemos que recordar que Sí. la ANDE, o sea, Paraguay tiene una cobertura del 99.7% de cobertura de energía En el eléctrica. En el país es algo muy importante. ¿Cuántos clientes? Son 1.700.000 clientes, ¿verdad? Ok. Entonces, algo muy importante. Nos falta unos 3% para llegar justamente. Ellos están haciendo un trabajo con la gente del BID sobre ese tema para poder llegar al 100% de cobertura. Pero eso realmente tiene su costo, ¿verdad? Entonces, espera, quiero volver más. Sí. Pérdidas técnicas, entonces, vinculadas al tema físico de transmisión. ¿Y pérdidas comerciales? Son prácticamente el sistema de medición y también robo de energía eléctrica. Ok. Y Sí. si yo sumo esos dos, Félix, y hago muy bien de acuerdo a los parámetros internacionales, ¿cuánto más me sumaría de ingreso? Para Bueno. saber nomás qué es lo que estoy ahí dejando de ingresar. A grandes Y rasgos. aproximadamente 60 millones de dólares. Tampoco todavía. Vamos a No, suponer que no, sea no súper son. eficiente Sí, así es. y casi cancelar las pérdidas y lo Sí. hace a nivel de los mejores internacionales, va a tener 60 millones de dólares. Pero más. para cancelar esas pérdidas... invertir. Es invertir. Casi la madre de todas las batallas es el tema de la tarifa. La tarifa es lo que despega la posibilidad de poder tener recursos propios para invertir, para mejorar la calidad técnica. No tenemos un sistema automático, lo que estamos, depende mucho de una decisión política, porque obviamente afecta a 1.700.000 clientes, digamos, ¿verdad? Y Sí, eso tiene vamos. sus consecuencias también. Ahora, ¿cuál es la historia de esta tarifa, Félix? ¿Hace cuánto que la tarifa no se modifica? ¿Desde cuándo está igual? Ya queda claro que la tarifa técnica, que te tiene que permitir un nivel de rentabilidad determinado por la ley, no se cumple. Pero ¿hace cuánto que no se modifica la tarifa? Bueno, la tarifa, la última modificación fue en el año 2017, ¿verdad? Ok. Después de 14 años. Durante 14 años, hasta el 17, se mantuvo la misma tarifa. La misma tarifa. Por eso es que la necesidad de reajuste tarifario en esa época, en el año 2017, fue de 80%. Es decir, si 80 hacía falta para ajustar todo lo que no se hizo antes. Así mismo. Cosa que no se puede hacer de golpe. No se puede, definitivamente. ¿Y cuánto Entonces se tomó hizo? la 20%. Y hay un desfase todavía de 60, digamos. Así mismo es. Entonces, con eso tenemos que convivir, Ok. lógicamente, ¿verdad? Esto significa que nuestra tarifa, entonces, es de las más baratas de la región. Así mismo es. Es así, efectivamente. la más barata. Efectivamente es la más competitiva de la región. Con Uruguay, dependiendo de la categoría, Sí. casi estamos por más de 100% por debajo. También Brasil, Argentina, estamos por 50% por debajo aproximadamente, a pesar del subsidio que ellos reciben, ¿verdad? Ok. Esa es la tarifa más competitiva. Yo creo que es algo muy importante, pero sí tenemos que sincerar la tarifa, ¿verdad?
para poder sostener en el tiempo las inversiones necesarias para el sistema eléctrico paraguayo. Ok, y a grandes rasgos, Félix, entonces nos queda claro que todo el proceso de aumento de inversión, que fue muy importante para mejorar los aspectos técnicos, Así es. se hizo con préstamos. Hoy, ¿cuál es? Mayoritariamente. Mayoritariamente. Sí, así es. Hoy, ¿cuál es el nivel de endeudamiento de la ANDE y cuál es el nivel de pago del servicio de la deuda, digamos? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente, y va creciendo lógicamente el servicio de la deuda. ¿Por qué? Porque desde el año 2008 aproximadamente estamos ejecutando las obras en base a préstamos. Y me decía en el Congreso Nacional un senador me preguntó por qué la ANDE solicita siempre préstamos para ejecutar sus obras. Y simple, la tarifa es insuficiente, ¿no es cierto? Entonces, algo muy interesante que hace poco realizamos un estudio donde la deficiencia tarifaria acumulada es exactamente al monto total de la deuda. O sea que, si se cumplía exactamente la ley 966, la ANDE no tendría deuda a esta altura. ¿Y cuál es la deuda? 1.200 millones de dólares. Es decir, si se Sí. hubiese cumplido el Así tema es. tarifario, vos hubieses ingresado 1.200 millones de dólares en concepto de Adicionales. cobrarle a los clientes Así mismo es. y no hubiese necesitado deuda. Eso es lo que estás así mismo, mencionando. así mismo es. Y esos 1.200 millones de dólares, obviamente hay que pagarlo de vuelta. Definitivamente, ¿verdad? Y tengo entendido de que eso se empieza a crecer, el servicio de la deuda empieza a crecer fuertemente en los próximos 2 o 3 años. ¿Es Así mismo es. ¿Por qué? Porque comienzan a vencerse los compromisos de la deuda y lo que tenemos que hacer es una reingeniería financiera para poder distribuir a largo plazo, de mayor largo plazo, a los efectos de no tener ese impacto muy fuerte, ¿no es cierto? Y, lógicamente, esperar cuál va a ser la tarifa final de Itaipú Binacional para poder definir una tarifa adecuada que pueda ser sostenible en el tiempo. Claro, porque dependiendo de la tarifa de Itaipú, también Sí. vos tenés menos costo para comprar energía Así o no, mismo es. ¿verdad? Es fundamental. Y esa es parte de la ecuación. Definitivamente. Entonces, sin tener esa definición, nosotros tenemos todos los escenarios, pero posterior a eso sí vamos a poder decir si existe la necesidad o no de un reajuste tarifario. Y decime una cosa, cuando decimos que el servicio de la deuda, me mencionaste, Sí. si no se hace una ingeniería financiera, Sí. ANDE no va a poder afrontar directamente estos vencimientos que van cayendo en los próximos años. No, ¿verdad? vas a poder afrontar solamente que vas a disminuir tu inversión. Claro, volvemos a lo O sea, mismo, va a ahí tener de está. vuelta mucho Así, menos así inversión. mismo. Entonces no podemos, yo creo que lo que no podemos parar es el nivel de inversión. Clarísimo. Que son más o menos Definitivamente. 500 millones de dólares. Así es. Y Dani, en los análisis o los estudios que ustedes hacen, ¿cómo salimos de esto? ¿Solamente es con tarifa o qué otra cuestión puede existir para poder avanzar en esta lógica de seguir teniendo recursos para inversión, mejorar los aspectos técnicos, pero está la tarifa ahí sin poder tocarse? Claro, ahí se plantea un poco la interacción que pueda tener la ANDE con el capital privado, que en general a veces ese debate acá en Paraguay no está todavía tan maduro, ¿verdad? Pero dentro de lo que son los sistemas eléctricos a nivel mundial, generalmente está abierto el segmento de generación, sobre todo al capital privado, ¿verdad? Transmisión y distribución no, por una cuestión que inclusive es técnica, de eso no se habla casi a nivel o sea, no es que no se habla casi, sino que no es una práctica común por ciertas restricciones que existen, pero el capital de generación sí. Y desde el punto de vista de la ANDE, es básicamente una transferencia del riesgo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos en vez de tener que endeudarte para invertir, vos lo que vas a alterar es tu compra de energía porque otro capital es el que va a asumir el riesgo del servicio de deuda. En generación. En generación. O sea, el presidente está diciendo bien que el 60% es inclusive Del compra de costo de la energía, ANDE es compra. Entonces, vos lo que vas a hacer, en vez de necesitar invertir más, si es que vos abrís tu capital o sea, si abrís el segmento para que haya algunos proyectos o se financien algunos proyectos de generación con capital privado, lo que la ANDE tendría que hacer dentro de su estructura de costos sería alterar el componente de compra de energía. Va a tener que comprar energía en vez de tener que invertir en la central de generación. Okay. Esa podría ser una alternativa que pueda aliviar un poco lo que sería la carga financiera y habría que ver cuánto se proyectaría entonces de compra de energía dentro de lo que sería Y ese te nuevo pregunto, esquema. ¿eso se puede hacer hoy con la normativa actual o no?
permitir que el sector privado entre en generación. Existe una ley que es la ley de promoción de la producción independiente de energía, inclusive el transporte independiente de energía, que tiene la intención de facilitar que proyectos privados ingresen dentro del mercado y establece una atribución, una interacción que tiene que tener la ANDE con el capital, con el inversionista para definir la tarifa, que es finalmente la tarifa de venta de energía del privado y la tarifa de compra de energía de la ANDE, por una cuestión, digamos, que puede explicarse inclusive con el excedente que nosotros disfrutamos todavía hasta el momento. Eso todavía no conllevó un proyecto privado, pero estamos ahora mismo enfrentando una década en la que esa discusión va a tener que darse. Okay. Y sobre todo ciertos aspectos de definición de intereses y de que puedan, digamos, llegarse a un resultado que pueda satisfacer a ambas partes, porque el privado generalmente se enfrenta a una situación en la que la tarifa puede no convenirle para poder repagar su inversión, ¿verdad? Okay. Entonces el marco normativo está, pero no hay como incentivos todavía adecuados porque el privado tiene un poco de Hay miedo a ciertas cuánto barreras. le voy a vender, si yo genero privado, a cuánto le voy a vender a la ANDE. O cuándo la ANDE me va a aceptar. O cuándo la el ANDE me va a aceptar, porque yo también le puede comprar a Itaipú, le puede comprar a Exactamente. Yacyretá. Entonces hay todavía ahí, y porque hoy hay todavía abundancia. Cuando termine, que va a terminar dentro de poco, vamos a hablar enseguida de eso, cambia. Y lo que decís también es que todo el tema de transmisión y distribución tiene que quedar siempre a cargo de la ANDE. Ahí no habría espacio para el sector privado. En general, para una operación eficiente del sistema, siempre hay un administrador del sistema. Y debería seguir siendo la ANDE. Esa es un poco la posición. Perfecto. Entonces, entrando un poco en ese tema, Félix, de la utilización de la energía, ¿verdad? Muchas veces también escuchamos de que tenemos una disponibilidad enorme, eterna, que esta parece que nunca, primero en el mundo, producir energía renovable. ¿Cuál es la realidad? ¿Durante cuánto tiempo más tenemos disponibilidad, si en abundancia, digamos? Bueno, de acuerdo al crecimiento vegetativo registrado en Paraguay, que en promedio es 6.5% en forma anual, el crecimiento de demanda de energía eléctrica en Paraguay, 6.5. 6.5 en promedio. De hecho, este año aumentamos 11.2%. 11.2%. Porque ¿verdad? veníamos de la pandemia. Así mismo es, así mismo Un es. rebote. Un rebote, así mismo es. Entonces, aproximadamente en potencia en el año 2030 estaríamos ya utilizando el 100% de la potencia nominal disponible en las binacionales. Pero hay que llevar en cuenta la crisis hidrológica que tuvimos el año pasado, donde realmente sentimos que tenemos que adelantar, como decía Daniel, en la diversificación de la matriz de generación. Es fundamental empezar ahora en nuevas centrales hidroeléctricas y comenzar a diversificar. Y completando un poquitito lo que dijo Daniel, por primera vez desde el año 2006, de la ley de 3009, pudimos dar una licencia hace poco a Paracel, donde va a tener su propia generación térmica de 220 MA de potencia, es decir, la potencia de la central Acaraí es la central térmica que ellos va a tener. Entonces, por primera vez concedimos una licencia para la generación para el sector privado. Esa es la ley que te permite al privado generar energía y venderle a la ANDE. A la ANDE, así mismo es. Y el ahora, 50% va a vender a la ANDE. ¿Y el otro? Y el otro 50% para su consumo propio. Entonces, y llegaron a un acuerdo en precio, que es un poco lo que decía Daniel, no hay un incentivo, hay un acuerdo ya de precio a cuánto le va a vender a la ANDE. De hecho, la ley define que hasta 60% de la tarifa de venta por parte de la ANDE a los clientes, ¿verdad?, en el mismo nivel donde va a recibir esa energía del sector privado. En este caso va a ser en 220.000 voltios. Entonces va a ser la tarifa de venta de parte de la ANDE. Como máximo la ANDE puede pagar el 60% de la tarifa de venta. De compra, me decís. No, lo que la ANDE vende a los clientes. Claro, pero la ANDE tiene que comprarle hasta el 60%. Okay. Hasta el 60% de la tarifa de venta de la ANDE a los clientes. Para que haya ese margen importante. Así mismo. Y eso se va a aplicar en este caso. Eso se va a aplicar. De hecho, todavía se está analizando en cuánto va a quedar, pues depende de si es intermitente, si va a tener una continuidad del servicio, de la generación. Esa parte se está analizando cómo va a quedar técnicamente. Pero algo muy importante. Sin duda. Primer caso en Paraguay. Y por otro lado también existe un proyecto de ley para
para generación renovables no convencionales, principalmente solar, eólica, que tiene su media sanción. En este momento está en estudio en la Cámara de Diputados, donde existen 4 figuras, ¿verdad? Primero, el autogenerador, donde uno puede generar en su vivienda y si le sobra le inyecta a la red de la ANDE, ¿verdad? El otro es el cogenerador, el cogenerador sería el caso de Paracel. El caso de Paracel, donde puede generar para su Consumo procesamiento para industrial y pueda vender el resto. el resto. Y después el generador en sí, que en base a una licitación por parte de la ANDE, cuando necesita comprar energía eléctrica, que el sector privado invierta y vender a la ANDE. Correcto. Ese es un proyecto de ley es que tiene media sanción, que es algo muy importante, ¿verdad? Y el otro es el exportador. Si consigue un cliente en los países vecinos, entonces pueda generar, invertir en el sector privado y pueda generar y utilizar la red de la ANDE para poder vender a los países vecinos. Hoy con la normativa esa, todavía no se puede hacer estas cosas. Se puede hacer la generación independiente, como dijo Daniel. Hasta ahí nomás. Hasta ahí Lo otro nomás. no se podía y ahora hay un proyecto de ley que va a permitir. Entonces, eso con respecto al tema de generación. Y es fundamental que en ese ámbito entre el sector privado. Correcto. Ese es el espacio para el sector privado de inversiones importantes. Ahora bien, hoy la ANDE ya puede disponibilizar el 100% de la energía que le pertenece de sus binacionales. Hoy no. Desde Itaipú. Desde Yacyretá ya puede. Okay. ¿Por qué? Porque en el año 2019 se hizo la última modificación en la barra de 500 kV en Yacyretá. Entonces hoy en día desde Yacyretá ya podemos retirar el 100% de la energía que nos corresponde. Okay. Desde Itaipú, en este momento se está construyendo la subestación Iguazú, algo muy importante. Debe ser la obra más importante del sector eléctrico paraguayo en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a través de esa subestación vamos a poder retirar el 100% también desde la Itaipú Binacional por primera vez en la historia. Okay. Actualmente la capacidad de la línea existente son líneas de 220.000 voltios y de 500 kV que viene hasta Villa Ayes. La capacidad es de 4.465 megavatios de potencia, MA de potencia, okay, ¿verdad? Y con la construcción, cuando entre en operación la subestación Iguazú y también la línea que se está construyendo para interconectar Itaipú con la futura subestación Iguazú, ya va a tener la capacidad como para retirar el 100% de la potencia que nos corresponde. Okay. ¿Y eso va a ocurrir cuándo, Félix? Bueno, según el plazo contractual, en marzo del año que viene, okay, pero estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que podamos terminar y que entre en operación. Entonces, para diciembre de este año. En los próximos 6 meses, si queremos, sí, ya Paraguay, la ANDE, va a poder tener la disponibilidad del 100%. Habría que ver a quién le vende, ¿verdad? Pero ya va a tener por lo menos la posibilidad de poder retirar el 100% de la energía, que antes no se podía todavía, no se podía, por una cuestión de esta transmisión. Así es. Y ahí, Dani, ustedes también, yo sé que en el GISE han hecho una serie de estudios sobre el verdadero desarrollo vendría que nosotros usemos la energía. Claro. Más allá de esta discusión interminable que tenemos de la compensación de Brasil, del tratado y qué sé yo, esa discusión obviamente se termina cuando nosotros utilicemos nuestro 50%. Una es la capacidad técnica de utilizarlo, va a estar dentro de poco. La otra es la realidad. ¿A quién le vendemos, digamos, además, esa energía? ¿Cuál es la visión de ustedes ahí? ¿Qué podemos hacer para utilizar más rápido esa parte de la energía que nosotros tenemos? Que en realidad también nos va a generar otro problema, ¿verdad? Porque ¿de dónde vamos a quitar energía después? 2030, y ya me dijiste que la crisis hidrológica puede bajar eso a no sé cuándo, y si vendemos todo más rápido, qué sé yo, las electrointensivas, por ejemplo. Claro, ahí hay varias claves. Primero que tenemos energía, luego que hay una tarifa competitiva. Okay. Y en ese sentido, las licitaciones de bloques de potencia, por ejemplo, es un caso que muestra el interés de estos grandes consumidores de venir a instalarse en Paraguay. Son llamadas de presión de interés que la ANDE lanzó y que, bueno, no tengo yo dato preciso porque eso no se divulgó, ¿verdad? Pero en realidad hubieron varios interesados en poder disponibilizar, hacer uso de ese margen que ahora mismo la ANDE tiene dentro de las binacionales. Es como una empresa que viene y le dice a la ANDE, yo quiero comprarte un bloque grande de energía para que yo use en mi proceso productivo o lo que sea, una electrointensiva. Exactamente. Okay. Lo que sí es, digamos, según lo que nosotros pudimos analizar de la información, hay 3 contratos sí ya cerrados, ¿verdad? Que son con empresas de hidrógeno, entiendo que son 2, y una empresa de criptomoneda,
que empiezan a utilizar, digamos, esos grandes ¿Y te parece que esos eso grandes es bloques. importante para el país? Eso Deberíamos es impulsar importante e inclusive dentro de lo que son las atribuciones de la ANDE, que es la atribución a través de la ley 966 de establecer su propia tarifa, por ejemplo, nosotros tenemos también la información de que va a haber un pliego tarifario específico para esas industrias electrointensivas que inclusive va a estar en dólares. Entonces, existen esa clase de mecanismos orientados a esos interesados, que ahí uno no toca la sensibilidad, digamos, del pueblo en el sentido de que uno tiene que tener para pagar la factura a fin de mes, etc. Hay una crisis, lo que sea. Esas son empresas que están produciendo. Entonces, se podría, digamos, encontrar un punto medio entre el atractivo que es Paraguay con energía barata, Sí. ¿verdad? Pero también la necesidad que tiene la ANDE de recaudar como para poder encontrar el punto. Y yo entiendo que en esa línea está el ejercicio de encontrar pliegos tarifarios favorables, digamos, a esta industria electrointensiva. Ahora, ahí ocurre otro problema, que es el problema, Jan, que vos estás mencionando, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando todos juntos vienen a querer la energía, ¿verdad? Porque la proyección para llegar bien al 2030 con la transmisión considera una demanda que se conoce como base o tendencial, ¿verdad? Que es aproximadamente con el crecimiento de los últimos años 5 o 6%, ¿verdad? Inclusive eso se proyecta al 2040 para la hora de generación y con ese crecimiento uno llega bien, pero eso no le considera a la empresa de hidrógeno, no le considera a la empresa de cripto, y eso dentro de este microclima que estamos analizando de que tenemos una tarifa que no cubre todavía los costos de inversión, tenemos, digamos, dificultades para aumentar la tarifa, eso puede hacer, digamos, que la pelota se vaya demasiado para adelante y apuntemos demasiado alto, digamos. Entonces, urge ¿Qué tener significa la pelota salir hacia adelante? Que mucho antes nos quedemos Exactamente. sin suficiente energía ya disponible. Exactamente, exactamente. Una alternativa que surge en esos casos, por ejemplo, aprovechando un poco y tratando de ir en línea de hacer negocios con otros socios que pueden ser privados, ¿verdad? Es tratar de decirle a los privados, bueno, yo tengo energía ahora, pero voy a tener por 5 años. Yo te puedo dar en 5 años un tipo de tarifa preferencial, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Que finalmente puede estar dentro del pliego nomás luego. Y podemos renegociar en 5 años si es que vos asegurás tener, no sé, paneles solares por tu cuenta o algún otro mecanismo que me pueda inyectar a mí esa energía. Te vendo por 5 años nomás. Te vendo por 5 años, podemos renegociar y para poder que yo te considere de alguna forma este mismo nivel de tarifa, vos entregame algún tipo de potencia extra para el sistema, porque yo ahora no necesito, pero en 5 años voy a necesitar. Correcto, esas son las alternativas que se pueden ir manejando. Eso está ocurriendo, Felipe, porque acá lo que tenemos entonces es, vamos a tener la capacidad de retirar toda nuestra energía. Siempre decimos que queremos utilizarla porque utilizar significa desarrollo, empresas que dan trabajo y qué sé yo. Pero por otro lado, cuando más la utilizamos, más rápido nos quedaremos sin disponibilidad. Y me decís que o está explicando Dani, que hay una serie de iniciativas de la ANDE para atraer empresas que usen. Así mismo es. Realmente cuando nosotros estábamos avanzando la ejecución de la obra de la subestación Iguazú, lanzamos esta propuesta de disponibilizar 1000 megavatios de potencia para que vengan inversionistas a invertir en Paraguay. Para entender la relación, Sí. ¿cuál es el consumo total hoy? En potencia 4206. Y vos 1000 disponibilizados. 1000. Un cuarto de lo que todo el país consume. Así es, en pico, en época de mayor consumo, Ok. ¿verdad? Para entender la relación. Así es. 8.000 más o menos la capacidad instalada ahora mismo. 8.800, Sí. perdón, 8.800 más o Así menos. Ok. La capacidad nominal. Entonces, y de hecho, Daniel, publicamos, realmente aparecieron muchas empresas Queriendo comprar. queriendo comprar, superando inclusive la expectativa. La cantidad total de potencia que se presentaron, que quieren presentarse en la licitación, llega a más de 5.000 megavatios. Más de lo que hoy Paraguay consume. Así mismo es. Un grupo de empresas que dice yo quiero tanto, yo quiero tanto. Así es, así mismo llegamos a eso. Entonces, ahora mismo estamos ajustando. Hace cuestión de 15 días atrás aproximadamente realizamos una audiencia pública justamente para lanzar el pliego. Claro, yo no le puedo vender a todos ellos, ¿verdad? Porque me Así quedaría es, automáticamente así mismo es. sin disponibilidad para mi gente. Por eso iba a ser en 500 kV, en 500.000 voltios. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Que se tienen que construir su propia subestación. Ellos. Iba a ser un porcentaje cerca de la subestación Iguazú y otro porcentaje cerca de la subestación Ayola, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante, que en este momento es un desafío muy grande, porque la tarifa va a ser en dólares y va a tener un reajuste anual, como nosotros pensamos que tiene que ser. Okay.
Y también lo más importante que puede ser interrumpible. Si de repente ocurre algún inconveniente en el sistema eléctrico nacional, entonces también la ANDE le va a avisar con anticipación para poder interrumpir en un momento dado. Pero, espera, ¿cómo Sí. aceptaría eso la empresa? Vos me, Sí, pero vos me vas a eso interrumpir en un y momento todo dado, mi proceso, yo estoy produciendo hidrógeno verde, criptomonedas, vos me vas a decir en un momento, ¿sabes que vamos a tener que parar ahora? Pero ¿Te eso ocurre en aceptan el eso? mundo. ¿Eh? Eso ocurre en el mundo. Es un modelo. Es un modelo. Es un modelo. O sea, Igual es conveniente para las empresas. 100 horas al año. Ah, Una forma de decirte, ¿verdad? eso ya está dentro de su plan. Así, digamos. así mismo. Entonces, ¿por qué? Porque en un momento dado es importante recordar que en época de mayor demanda, el consumo de energía eléctrica en Paraguay llega aproximadamente a 30% más de la época de invierno. Claro, Entonces, hay mucha estacionalidad. así mismo es. Entonces, eso hace de que realmente nosotros podamos manejar bien el sistema y no comprometa el sistema. Ok. Y por otro, algo muy importante, también es para algo a corto plazo. O sea que nosotros estamos ofreciendo esto a corto plazo, máximo hasta 2028, para no comprometer justamente la generación en el futuro. Y en el 2028 vemos si es que renovamos o no. O me Ah, puedo decir, definitivamente. ya no voy a renovar contigo porque Así es. necesito disponibilizar para Así el es. crecimiento de mi población. Definitivamente. Algo así. O O lo sí. que dijo, o lo O que algo en dijo el medio. Daniel, de repente, bueno, yo me comprometo del sector privado realizar algunas inversiones en generación y compensar. Claro. Es decir, hay muchas Hay cosas que muchos se- modelos. Hay muchos modelos. Pero hoy es atractivo Exacto. para el sector privado internacional venir a invertir a Paraguay en ese tipo de cosas, fundamentalmente por la abundancia, Así mismo es. es energía limpia y además hay modelos que son convenientes por el periodo tarifario, porque... Y porque la tarifa es competitiva. porque es básicamente la Así tarifa es mismo, así es. competitiva. ¿verdad? Por eso el Ok. modelo, de acuerdo al estudio que realizaron los ingenieros de la ANDE, la UIA, Asociación de Ingenieros de la ANDE, es que lo más conveniente para el país es que en Paraguay se tenga una tarifa competitiva para que vengan los inversionistas a invertir en Paraguay, generar fuentes de trabajo, desarrollar el país y el excedente, lo que sobra, lo que no utiliza, lo que no utilizamos, colocamos de la mejor manera posible. Genial. Dani, en cierta manera, que la tarifa sea la más baja posible implica que Itaipú tenga una tarifa baja. Eso es lo que le conviene básicamente de esta perspectiva a la ANDE porque compra más barato, puede ofertar básicamente tarifas muy competitivas. Pero por otro lado, la posición también del gobierno es, queremos una tarifa intermedia porque eso genera recursos que pueden venir al gobierno, al Estado paraguayo, ¿verdad? En esta ocasión, en esta definición tarifaria, todos esos recursos se le pasó a la ANDE. Hay otra negociación posterior, no sé si se le va a pasar todo de vuelta a la ANDE. Entonces, por un lado le conviene a la ANDE que baje la tarifa de Itaipú, pero por otro lado le conviene al Estado, digamos, tener recursos disponibles para otras cosas y para eso la tarifa tiene que ser un poco más alta. ¿Cómo ven ustedes eso? Claro, bueno, esa es ya una cuestión, digamos, que tiene que ver con Itaipú Binacional en sí y con la negociación con Brasil sobre todo, que acá el señor consejero seguramente tiene mejor información, ¿verdad? Pero realmente hay que analizar desde el punto de vista, así como Paraguay no es un bloque, Brasil tampoco es un bloque, ¿verdad? En el sentido de a la ANDE, visto desde ANDE, le conviene una tarifa baja porque es su producto, es su... Sí. Entonces, ahora, desde el punto de vista de lo que es el gobierno o el resto de la población, bueno, el hecho de tener ese margen permite ejecutar otro tipo de líneas presupuestarias que normalmente seguramente son difíciles o implica un endeudamiento con la carga financiera de los intereses que hace que eso se encarezca más, ¿verdad? Entonces, realmente ese es un debate que tiene que darse y que realmente tarde o temprano va a haber una tarifa de vuelta, así como tarde o temprano hubo esta tarifa de 2022 y esperemos que sea la mejor para nuestro país. Ok, bueno, ya estamos terminando, Félix, no sé, ¿querés dejarnos una reflexión final de por dónde hay que transitar? Creo que hablamos bastante del aspecto técnico, del aspecto tarifario, yo creo que es el gran cuello de botella, pero ¿por dónde va a transitar la ANDE en estos próximos años en ese sentido? Y lo que no puede dejar de invertir Ok, y que debe seguir invirtiendo inclusive en niveles mayores para poder definitivamente cumplir con el plan maestro de la ANDE y tener el servicio adecuado y usar nuestra energía para el desarrollo. perfecto, yo creo que es muy claro. Bueno, muchas gracias, estamos terminando, gracias Félix, gracias Dani, yo creo que hay cosas muy interesantes que salieron acá, ¿verdad? Por un lado nosotros tenemos una tremenda capacidad de generación
pero hay que transmitir la energía y hay que distribuirla, digamos. Eso implica inversiones. Esas inversiones finalmente tienen que salir, o en teoría deberían salir de los propios recursos de la ANDE, de la tarifa, pero eso no ha ocurrido. Hay un desfasaje tarifario muy importante que se arrastra casi 60% desde el 2002. Durante 14 años no hubo ningún reajuste, después hubo un pequeño reajuste, con lo cual a ANDE lo que le quedó básicamente es endeudarse para poder enfrentar este tema de inversiones. Cuando ocurrieron las inversiones, o cuando empiezan a ocurrir las inversiones, ya se empieza a notar una mejoría, digamos, tanto en el proceso de transmisión como en el proceso de distribución. Y hay encuestas que nos muestran que hay como una mejora, digamos. Hay menos cortes, todo el tema, digamos, del tiempo cuando está feo, ya no te genera todos los problemas que estábamos teniendo, y eso es muy positivo, pero está vinculado directamente a la inversión, ¿verdad? No puede continuar, así como el Estado paraguayo tampoco puede continuar solamente a través del endeudamiento generando las obras de infraestructura. La ANDE también va a tener que hacer algo al respecto, digamos. Sí, Felipe. Quería decir algo, que existe una posibilidad muy grande con la venta de este bloque de energía, que va a ser en dólares. Okay. Puede ser algo fundamental para poder no tocar esa tarifa para la gente y tener un ingreso mayor. Perfecto. Iba a llegar va a depender muchísimo de la colocación de este bloque de potencia que estamos ofreciendo. Excelente. Entonces, una expectativa que hoy se presenta es precisamente esta disponibilidad que aún tenemos de energía muy importante y que ya vamos a poder disponibilizarla en un 100% en los próximos 6 meses por las obras de infraestructura, nos permitirá negociar con el sector privado que está interesado en invertir en Paraguay porque tenemos una energía competitiva, pero ya con un régimen tarifario conveniente para la ANDE, que le va a dar un respiro y probablemente eso pueda todavía sostener una tarifa para la población, digamos, diferente. Pero de todas maneras hay que entender y hay que dejarnos muy claro que el tema tarifario tenemos que enfrentarlo con algunos otros mecanismos más automáticos. Porque si vamos a seguir con el retraso, finalmente alguien paga esto. Hoy en cierta manera se está subsidiando también el costo de la energía y eso finalmente alguien lo tiene que pagar. Bueno, muchas gracias realmente de vuelta, Feli y Dani. Muy interesante tuvimos hoy esta charla con ustedes para entender mejor el funcionamiento del sistema eléctrico paraguayo y ver qué es lo que tenemos que hacer al respecto. Muchas gracias y muy buenas noches.